José Simonella, gracias por acercarte a los tureros y dar inicio a este ciclo 2019. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, José, haciendo una analogía que vos siempre me solés decir como especialista del clima, siguiendo la analogía del clima, estamos en verano y muchos medios y analistas, para referirse a la cuestión financiera, han hablado de un veranito financiero por el rendimiento que han tenido algunas acciones argentinas en el primer mes del año. Los bonos también, una desaceleración, podríamos decir, lenta de las tasas y cierta estabilidad del dólar. ¿Es posible que este veranito, al igual que lo que es el verano estacional aquí en nuestro país, continúe en los próximos meses? En lo que hace a tasa de interés hay que decir que bajó muy rápido. En lo que va del año casi 15 puntos, 15%, pero todavía sigue siendo una tasa real esperada alta. Claro. Porque estamos hablando de que el Banco Central lo logró bajar ayer al 44%, pero la inflación esperada es del 30%. Claro, sí, está por encima de la inflación. Todavía sigue siendo una tasa que la economía real no puede pagar. Sí, por ejemplo, las pymes con los créditos. Por ejemplo, las pymes. Por eso es que fue tan criticada la medida de AFIP, ¿no? Porque la verdad que poner tasas de mercado a AFIP suponiendo que los deudores o las pymes que no pagan no lo hacen porque especulan, digo, como mínimo es inoportuno semejante declaración. En realidad la pyme paga todo lo que puede y hay cosas que no puede. Y para ello se financia no con lo que quiere, sino con lo que puede. Exactamente, y generalmente algunos estudios sostienen que se financian con capital propio, aparte. Siempre se financia con capital propio, pero cuando se le acabe el capital propio, porque no nos olvidemos que esta crisis en el nivel, digamos, en la venta, y esta caída del nivel de actividad y demás, es muy, digamos, ya lleva muchos meses, ¿no? Y es muy difícil de soportar por las pymes. De hecho, que han empezado a aparecer problemas, y problemas serios, no solamente en pymes, sino en grandes empresas, que han empezado a despedir, están con proceso preventivo de crisis, algunas que se van a presentar incluso en concurso y demás. Pero lo que digo es, la tasa de interés baja en términos nominales, sigue siendo una tasa real positiva, es decir, una tasa que está por encima de la inflación de una manera demasiado importante que no le es factible pagarle a las empresas, digamos. Por otro lado, los bancos todavía no han adecuado la tasa de préstamos personales y de tarjeta de crédito, lo que le cobra al individuo, a la familia, y sigue con tasas superiores al 100%, con costo financiero total superior al 100%, impagable por una persona, digamos, impagable, porque digo, los ingresos sean ingresos formales o informales, sean provenientes de un salario o de una actividad independiente, nadie puede aspirar a crecer sus ingresos en un 100% en el próximo año. Claro, es un préstamo que vale el doble, en otras palabras. Uno termina pagando el doble. Frente a una inflación del 30%, la tasa que están cobrando los bancos, tanto para préstamos personales, costo financiero total, porque hay que tener en cuenta no solamente la tasa, sino todo lo que te cobran con la tasa. La gente siempre hay que fijarse en el costo financiero total. Están obligados los bancos a publicarlo y más grande que la tasa, ¿no? Entonces digo, ese costo financiero total en préstamos, como en tarjeta de crédito, está alrededor del 100, del 120, del 130 y algunos hasta del 170%. Bueno, ese nivel de tasas impagable es muy difícil que se pueda generar una mejora en el consumo con esas tasas. O sea, a los bancos todavía les queda el deber de adecuar las tasas que cobran por préstamo y por tarjeta a una realidad de tasas nominales más bajas. En lo que hace a tipo de cambio, yendo a tu pregunta si esto puede durar, obviamente todavía, más allá de que en estos días el tipo de cambio ha vuelto a la banda inferior de la flotación, digamos, como consecuencia fundamentalmente de la abrupta caída de las tasas del ELIC, que es la tasa, es a donde pueden aspirar los bancos a colocar sus excedentes. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Decís la ELIC, que son las letras de liquidez, habría que decir que la tasa de referencia que se usa justamente es la de las LELIC, que bien decías vos, está ahí en el 44%, que se toma de referencia, digámosle, a la gente, y tenemos un dólar que, bueno, se ha, digamos, encontrado revalorizado en estos últimos días, en apenas unos centavos, pero ha entrado en esta banda de flotación, como bien mencionabas. Así es, en la banda, pero en el piso, ¿no? En el piso. Estamos hablando de 38 pesos, donde parece que el dólar a este nivel estaría encontrando un precio de equilibrio, ¿no? Con lo cual ha habido una sobrereacción como consecuencia de una fuerte, digamos, devaluación a finales del año pasado, y ahora el dólar parece ahí estar
medianamente confortable, alrededor de 38, 39 pesos, lo cual es una buena noticia para la inflación y es una mala noticia para las exportaciones. Porque este dólar, digamos, que reciben los exportadores, lo cual a su vez está alcanzado por unos derechos de exportación de 4 pesos o de 3 pesos, dependiendo si es productora de servicios o de bienes o de servicios, digo, hacen que el tipo de cambio real que reciben las empresas vaya perdiendo significación, ¿no? ¿Vos dirías que esta suerte de estabilidad que tiene ahora el dólar es sustentable o está agarrada con alfileres? No, yo creo que es sustentable. Es sustentable. En tanto y en cuanto el mundo acompañe. Porque acá los argentinos tenemos esto que nos creemos que somos el centro del mundo, digo, nos juega en contra. La verdad que Argentina no puede no estar impactada por el mundo porque es una economía muy pequeña. Y que a su vez necesita de capitales internacionales para poder solventar el excesivo gasto que tenemos. O sea, todo lo que hemos dicho está sujeto a lo que pasa a en que el el mundo. mundo nos siga acompañando. Decir, che, este veranito es como consecuencia de que los países, digamos, los capitales han vuelto a mirar los países emergentes en lo que va del 2019. En ese mirar a los países emergentes, Argentina en el 2018 había sido el más castigado de todos. Cuando los capitales decidieron irse de los países emergentes, el país más castigado fue Argentina. Más castigado que Turquía, más castigado que todos los países que están mal. Obviamente en esto lo consideramos Venezuela, digamos, pero de los países que normalmente, donde fluyen los capitales, Argentina había sido el más castigado. Las acciones estaban tiradas en términos de dólar, la pérdida del valor de las acciones en Argentina en términos de dólar fue tremenda en el año 2018. Los bonos habían, digamos, el riesgo país estaba en 800 y pico, digamos, 800 puntos básicos, o sea, un 8 y pico por ciento más, digamos, que lo que valía, vale la tasa de Estados Unidos. Estamos hablando de bonos que rendían el 12, el 13% en dólares. Digo, es una barbaridad esto en el contexto internacional y dentro de lo que todavía somos un país emergente, considerado país emergente. Con lo cual, digo, cuando volvieron los capitales, los países emergentes, uno de los lugares fue elegido, obviamente Argentina, que era el más atrasado. Entonces, mientras esta situación internacional se mantenga, no digo ni que aumente, ni que se mantenga, el tipo de cambio me parece que está confortable. Es más, el Banco Central tuvo que tomar medidas para tratar de frenar los capitales especulativos porque ya los bancos traían dólares, los pasaban a pesos y volvía a comenzar esto conocido como carry trader o bicicleta financiera. Lo pasaban a pesos y lo depositaban en la LELIQ. Entonces el Banco Central tuvo que sacar una norma diciendo, mire señor, usted no puede depositar fondos que no sean, digamos, provenientes de depósitos de Argentina. Bueno, algunas de estas medidas te demuestran que en el contexto internacional había apetito por el riesgo argentino por lo que pagaba. Bien. Pero mientras esto dure, el tipo de cambio yo creo que va a estar ahí. Ahora te hago una pregunta del espectador que nos ve, que no necesariamente trabaja en un banco o en una gran empresa, sino alguien que puede tener algún ahorro. En esta situación, dos caras de la moneda. Una, cómo generar más ingresos y otra, cómo controlar los egresos. Para generar ingresos, a aquel que le sobra algún ahorrito, ¿qué le dirías a un inversor con un perfil de riesgo moderado? Hoy, hablemos de hoy, porque, o sea, hacer futurología es difícil. ¿Qué es conveniente hoy? ¿Plazo fijo? ¿El dólar? Digamos, si uno cree que el dólar no se va a escapar por cuestiones externas y cree que las probabilidades de que el gobierno actual o un presidente moderado en términos de su visión con el mercado tenga posibilidad de salir bien en las pasos, yo te diría que hoy todavía la tasa en pesos sigue siendo atractiva. Nosotros tenemos dos factores, el internacional que nos puede jugar en contra de esto y el interno como consecuencia del proceso electoral. El proceso electoral va a generar turbulencia, dependiendo qué interpretación hagan los analistas económicos de las elecciones que va a haber en mayo en las distintas provincias, como así también de las próximas pasos y cómo van dando las encuestas en función de qué candidato se perfila como posible ganador de las próximas elecciones, puede hacer que la intención de dolarizar cartera, que es habitual en los procesos electorales en Argentina, se anticipe. Claro, a ver, digamos algo entonces, José, porque generalmente acá se presenta como un círculo virtuoso. Se ha hablado mucho del voto bolsillo. Algunos consultores decían que mientras que la economía acompaña,
la intención de voto para el partido que gobierna, si la economía acompaña, es buena. Pero acá lo que estás diciendo vos es también digamos, lo opuesto, es que dependiendo de las expectativas políticas que se pueden manifestar en encuestas antes de las elecciones, podría condicionar a la economía. En el caso, por ejemplo, que estamos diciendo esto del pequeño inversor, de ante un nivel de incertidumbre X, irse y refugiarse en dólares. Claro, Seba, lo que uno tiene que entender es que los mercados siempre tratan de anticiparse. Entonces, lo que uno cree que va a pasar es lo que define digamos, las decisiones hoy. Es decir, si uno cree que mañana va a pasar tal o cual cosa, las inversiones se canalizan para un lado o para otro. Si uno cree que va a ganar, digamos, si el mercado interpreta que va a ganar a alguien pro mercado, sí, va a dolarizar su cartera un poco más tarde que si cree que va a ganar alguien en contra del mercado. Es decir, digo, si uno cree que Argentina va a ganar un gobierno que se va a comprometer y va a pagar todos sus compromisos y demás, los títulos públicos tienen espacio para seguir, digamos, seguir revalorizando, o sea, que siga bajando la tasa, que siga aumentando el precio del título, mejorando, bajando el riesgo país para que la gente entienda. Si alguien cree que va a ganar alguien que no va a estar de acuerdo, que va a observar o que puede plantear algún problema, ya sea con el fondo o ya sea con algún título en particular, yo creo que esto de que algunos analistas hablaban de default era como demasiado alarmista, pero posiblemente a alguien se le ocurra plantear alguna reprogramación de algún título. Bueno, si algún candidato de esos pudiera ir bien en las encuestas, posiblemente los títulos vuelvan a bajar el precio y el riesgo país subir. Siempre haciendo abstracción de que el mercado internacional continúa como hasta ahora. Suponemos siempre relevante en tanto y en cuanto el mundo siga en la situación que estamos. Exacto, con esa variable controlada. Con esa variable. Muy bien. Dos preguntas finales hablando de expectativas para lo que es el próximo trimestre. ¿Crees que es posible una recuperación económica en los próximos meses? Yo creo que sí. De la mano del campo me parece que va a haber una recuperación. No sé si el segundo trimestre, yo vengo diciendo el segundo cuatrimestre, ¿no? Pero o sea, segundo cuatrimestre. Hace mucho, no segundo, ahora. Claro, o sea, ahora arrancaría en mayo, digamos. Arrancaría en mayo. Algunos ya, digamos, lo empiezan a decir ahora. Nosotros lo venimos sosteniendo hace ya un tiempo. De la mano de una buena cosecha, porque la cosecha anterior fue nefasta como consecuencia de la sequía. Para provincias como Córdoba, donde el sector agropecuario es muy importante, es muy dinamizador, creo que esto va a ayudar. De la mano de una recuperación en los salarios. Esto no quiere decir que va a recuperar todo lo que perdió el salario real el año pasado, pero va a recuperar parte sobre los salarios de finales del año pasado. Con lo cual, sin ir más lejos, los jubilados tienen un aumento del 11 y van a tener un aumento del 10, mientras que las expectativas de inflación no han sido esas. ¿Está claro? Entonces, esto, por Dios, no quiere decir que los jubilados ganen bien, no quiere decir que con lo que ganen les alcanza. Lo que sí quiero decir es que van a recuperar parte de todo lo que perdieron. Parte de todo lo que perdieron en el año 2018. Claro. Entonces, lo que digo, desde esa mano de las paritarias mejorando, el consumo interno va a mejorar. Y Brasil, la baja de tasa de interés puede dinamizar un poquito el consumo. Digo, si los bancos dejan de cobrar tasa del 100 y pasan a cobrar tasas más moderadas, más acordes al costo de oportunidad que tienen con el LELIQ, digamos, con su alternativa de inversión, digo, el crédito se puede volver a recrear y eso puede facilitar o mejorar el consumo. Así que de esos drivers, más vaca muerta, más Brasil, litio, más Brasil que dinamice, digo, puede ser que Argentina empiece a mejorar. Y además, con esto termino, Seba, vamos a estar comparando, digamos, un mal año con otro mal año. Mientras que el primer trimestre va a estar comparando un mal año con un buen año que fue el primer trimestre del 2018. Claro, es cierto eso, va a comparar contra meses muy malo en 2018, con lo cual puede que se note alguna recuperación. Para cerrar, José, lo que es seguro en este país es que inflación hay todos los años y de 2 dígitos. Acá en el presupuesto se habla del 23% a finales de diciembre interanual y el REM, el relevamiento expectativa de mercado del Banco Central, habla del orden del casi 29%. Para la otra cara de la moneda, yo te pregunté al principio por una cara de la moneda, ¿qué consejo le darías hoy a una persona para, digamos, tratar de sobrellevar estos niveles de inflación en Argentina? Bueno, mira, los argentinos estamos acostumbrados a vivir con inflación. No con inflación tan alta ni con erosión de salarios reales, pero con inflación. Yo calculo que si la inflación está alrededor del 30%,
digamos, y de nuevo, las paritarias recuperando parte de lo que perdió el año pasado, no se va a sentir una caída del salario real este año. Así que yo diría, el consejo de la gente sería, por ahora, no endeudarse. Este es el mejor consejo que uno le podría dar. Tengan cuidado con tomar, digamos, usar la tarjeta de crédito para financiarse. Cuidado con digamos, los préstamos a tasas del 100 y pico %. Tal vez haya que tratar de postergar un poquito los consumos que se puedan. A veces que hay gente no puede, pero en la medida que pueda postergar algún consumo, postérguenlo, porque la tasa, si el Banco Central sigue en esta política de tratar de que la baja de la tasa se traslade al préstamo al individuo y a las empresas, debería mejorar un poquito el crédito y ahí sí consumir con una tasa un poco más racional para lo que estamos acostumbrados los argentinos. Acá te quiero decir que en el programa anterior Daniel Urcía sugirió que cuando uno sabe que algún bien se va a revalorizar y tiene algo de dinero, hacer una compra anticipada. En esos casos solamente... Pero Daniel porque quería que compraran carne. Que querían que compraran claro, carne. Porque él vende carne. No, y aparte porque sostenía que en febrero aumentaba la carne y llegó a decir que era conveniente ahorrar en bifes congelados que en dólares. Sí, lo que pasa es que las familias por ahí no logran comprar toda la carne que aspiran. Para un mes, imagínate si van a poder ahorrar en carne. Es difícil la dieta de los argentinos sacar la carne. José, como siempre, muchísimas gracias. Muy claro para interpretar un poco de lo macro y el impacto de lo micro en el bolsillo. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y éxito este año.